Continuemos aquí en Tele Santo Domingo, claro que sí, en Ojalá. Dicen los expertos del Fondo Monetario Internacional cuando se refieren a la economía dominicana que qué bien que todo marcha igual, que no ha cambiado nada, que la política macroeconómica siguen siendo las mismas, que hay estabilidad en las políticas y que hay estabilidad en la inflación que se mantiene. Ahora se consiguió llegar al rango meta de 4 más o menos 1. Ese es el sistema que ellos utilizan. El rango meta, que no, la inflación no sea más de 4 menos, más o menos 1. Esa es la cuestión. Decía un gran economista dominicano ayer, hace 2 o 3 días, que la economía dominicana es un poco aburrida porque, claro que sí, o sea, la política macroeconómica, las variables macroeconómicas, las políticas del Banco Central han seguido siendo las mismas por años, 30 años, dice ese gran economista dominicano. Y bueno, de acuerdo con todos estos economistas y con eminentes economistas, dicho sea de paso, y con el Fondo Monetario, y con Standard & Poor's, y con JP Morgan, JP Morgan, todos esos calificadores de riesgo, como les llaman también, ¿no? Que sí, que la República Dominicana es estable, que va muy bien, que nada ha cambiado. Desde luego no es lo que nos prometió el cambio del presidente Abinader, porque lo que decía el cambio era que iba a cambiar, porque de eso se trataba, del cambio. El presidente Abinader no estaba de acuerdo con el Fondo Monetario, no estaba de acuerdo con Standard & Poor's, no estaba de acuerdo con toda esta gente, por lo tanto, porque decía que había que cambiarlo todo. Eso era lo que proponía en la propaganda política de su partido en las elecciones del 2020. Que había que cambiarlo todo porque el Producto Interno Bruto nada más aumentaba para los PLDistas. No sabemos para quién aumenta ahora, porque además el Producto Interno Bruto, que en la República Dominicana se mantuvo por el orden del 5% promedio, 5 punto tanto, 5.5 llegó hasta el 5.8, pero el promedio 5.5 por 30, 40 años, digámoslo así, por más de 30 años. El año pasado fue de 2%. Póngale 2.1, 2.2, como ellos quieran, pero eso usted lo redondea para abajo. Es un 2% realmente lo que creció la economía, que no es que creció, decreció. Porque si estábamos creciendo al 5 o al 4 punto y tanto en el año pasado, antepasado, pues si se quedó en 2 o en 2.1, como usted quiera, quiere decir que la economía dominicana se estancó ahí, bajó un 50% en lo que se refiere al crecimiento del Producto Interno Bruto, es decir, la producción de la riqueza del país. No cambió nada entonces, pero usted prometió que iba a cambiar todo. Y es verdad, hace 30 años que las políticas siguieron siendo las mismas, pero ¿qué pasó que el resultado ahora es otro? ¿Qué pasó? Que si no cambiaron las políticas, que si la macroeconomía sigue funcionando igual, que si estamos en el rango meta de 4 menos 1 la inflación, 4 más o menos 1, de que las políticas del Banco Central son las mismas y de que el presidente es una maravilla, de que el cambio es una maravilla, ¿por qué en vez de crecer al 5, al 5.5 o al 4.5 aunque sea, o al 4 aunque sea, caramba? Porque lo que hizo fue quedarse en el 2%. ¿Por qué si nos movemos en el 4 más o menos 1, el pollo sigue a 100 pesos la libra y 80 pesos la libra? Porque esas son dos cosas diferentes. El Fondo Monetario Internacional, Standard & Poor's y Fitch Rating y toda esa gente no le importa cómo compra un pobre el pollo. No. Debía importarles y probablemente les importe y les llame la atención, pero lo que ellos evalúan no es ese, el índice de precio al consumidor en ese rango. Lo que ellos miden es lo otro.
Son las otras variables. Pero resulta que nuestro país está pagando más de 200.000 millones de pesos en intereses de la deuda. Que el gobierno está cogiendo dinero prestado, y eso le gusta mucho al Fondo Monetario, que le cogen prestado, claro que sí. Pregúntenselo a Mauricio Macri en Argentina, que el fondo, antes de echarse la paloma, cuando ya Mauricio Macri se iba del gobierno, el fondo fue tan generoso que le prestó casi 50.000 millones de dólares a Mauricio Macri. Fue tan generoso el Fondo Monetario que le prestó casi 50.000 millones de dólares a Mauricio Macri. Claro, porque la deuda es el grillete. A los esclavos antes le ponían una bola de metal de este tamaño, con una cadena para que no pudieran huirse. Esa bola de metal pesaba, ya usted sabe, lo que pesaba, que terminaba dañándole las piernas, los pies a los esclavos. Pues la deuda externa de nuestros países es ese grillete que tenían los esclavos antes. Ya las tropas militares no tienen que venir, ya no hay que poner grilletes, ya no hay que hacer nada de eso. Para eso se inventó la deuda externa. ¿Cuándo se inventó la deuda externa? Hace 200 años. En el 1800 comenzó el capitalismo financiero, como se le llama. Ahí arrancó con el capitalismo financiero. Las grandes potencias se dieron cuenta de que caramba, ya no había que estar haciendo tanta laraca y llevando militares para acá y para allá y acorazados y no sé qué. Pero ven acá, hay maneras más fáciles de resolver este problema. Vamos a prestarle cuarto a esta gente, vamos a prestarle dinero. Y entonces, eso es lo que ocurre. Cuando la deuda externa, que es eterna, decía Fidel Castro, la deuda externa es eterna, no es externa, no es eterna. Cuando la deuda eterna es utilizada como la usa este gobierno para guardar dinero en el Banco de Reserva y guardar dinero en el Banco Central, entonces eso se convierte en lo que se convierte. Pero a los organismos internacionales eso no le importa, siempre y cuando usted consigne en el presupuesto los intereses que tiene que pagar por ella. Siempre que usted los tenga ahí y busque de donde sea y sacrifique a quien haya que sacrificar, no importa. Pero bien, lo que nos prometió el cambio era que todo iba a cambiar. Porque ese modelo del PLD, ese modelo no funcionaba, nada más que para los PLDistas. Ahora, ¿para quién es que funciona el modelo? Porque sí, ciertamente cambiaron. Cerraron 19 proyectos de conejo de un solo, a pequeños criadores de conejos les cerraron 19 proyectos. Todos los proyectos del campo que estaban funcionando, de cría de peces, de cría de chivo, de vaca, todos los programas dirigidos hacia las cooperativas agropecuarias, las que producen leche, todas, 4 grandísimas cooperativas, todo eso se detuvo. Y donde no se detuvo, se dejó caminando, pero echándola para otro lado, para que vaya a favorecer a Jugos Ferrer, por ejemplo, que es de un socio de Abinader. Debe serlo, porque si no, no se explica de otra manera los beneficios que están obteniendo, no solamente esa, sino todas las otras compañías de los socios del cambio. Es decir, ha habido cambio, claro que sí, se cambiaron los precios, el pollo de 40 subió a 80, es un cambio, es un gran cambio, el huevo de 4 y 5 pesos subió a 8 pesos, eso es un gran cambio, y huevo compramos hasta 10 pesos hoy ya. Es un gran cambio. Hemos cambiado muchísimo. Lo que pasa es que lo que cambió es lo que antes no se cambiaba. Eso, el respeto a el salario, al sueldo de los trabajadores. Había respeto. Era un modelo económico que respetaba el salario, que respetaba lo que gana un trabajador, una trabajadora. Respetaba el dinero de los pobres, de la clase media y la media baja. Ese dinero se respetaba, porque se hacía todo lo que había que hacer para que el arroz no pasara de 20 pesos, que hoy está a 40 y a 30 pesos.
El arroz, óigase bien, durante más de 20 años el arroz no subió de precio. Vino el cambio y cambió. Eso sí lo cambió el cambio. Lo que no cambia son las otras políticas. Pero esta sí las cambió. ¿Para qué? Bueno, para que el arroz, en vez de estar a 20 pesos, a la gente le llegue a 40, como lo compré yo la última vez que compré, a 40 pesos. El arroz, para que usted sepa. Y ya usted sabe todo lo demás, todo lo demás. Es decir, el cambio cambió. El Fondo Monetario está aburrido. Los eminentes economistas dominicanos, eminentísimos, admirables, claro que sí, yo los admiro, los respeto, están aburridos porque dicen, bueno, es que las políticas son las mismas, es que todo sigue igual, es que no es. Pero eso sí, las políticas que tienen que ver con el poder adquisitivo del salario, con el trabajo de la gente, con el apoyo a la micro, a la pequeña y a la mediana empresa, con el apoyo a los emprendedores chiquitos, claro que sí, con la creación de empleo, con la construcción, con todo, eso sí que cambió y empezó a concentrarse. Y ahora nos piden que comamos turismo y el turismo no se come, porque eso sí es verdad, el turismo no se come y de eso vamos a hablar. Con toda la importancia que es esa actividad, la verdad es que la riqueza que produce sabemos dónde se queda. Usted lo sabe también, presidente, porque usted es uno de los grandes inversionistas del área del turismo y sobre todo el turismo de enclave, ese turismo de sol y playa que no se derrama para ningún sitio, sino que se queda concentrado a donde se queda concentrado y donde se queda también la riqueza que producen. Pero esa es harina de otro costal. Señores, sí, hubo cambio, pero qué cambiazo y hacia dónde. ¿Y hacia dónde? La economía crece, dice el gobierno, pero se quedó en 2 puntos en el 2023. Ahora nos dicen que en el 2024 sí que va a crecer, que va a llegar a 4, que podría estar llegar a 5. Y en el 2025 no quiera usted saber todo lo que nos prometen. No quiera usted saber todo lo que nos prometen, pero la gente está pasando las de Caín para poder comer, para conseguir trabajo. Está pasando la gente las de Caín para llegar a fin de mes. Pobres, muy pobres, están comiendo 1 o 2 veces. Eso es lo que el cambio cambió. Y ese era el cambio que querían. Claro que sí, diga usted. Interesante la manera en que has abordado, Ramón, este asunto, que tiene que ver un tanto con la desfachatez de quienes gobiernan, es decir, el gobierno Popi del PRM. Y hay que decirlo, ciertamente es un grupo mentiroso, un gobierno mentiroso, un gobierno que se desdice, se contradice y simple y sencillamente gobierna a partir de la mentira, de poner a circular en las revistas comerciales, es decir, en los principales medios escritos de comunicación, que todos a una, y gracias obviamente a que sus arcas, sus inversiones, pues han crecido y ellos están muy contentos. Solo hay que ver las distintas expresiones de estos medios y nos vamos a dar cuenta de que no por casualidad el gobierno registra una inversión, como dicen ellos, interanual, una inversión de más de 8.500 millones de pesos en comprar medios de comunicación para repetir las mentiras de quienes, del gobierno de los Popis. Y yo quiero mostrar
precisamente eso. Fíjense en este titular de esta pequeña, cada vez más pequeña revista comercial, que al servicio de la mentira en general, y sin que haya espacio para los cuestionamientos de la propia prensa, es decir, de los periodistas que son convocados. Y vaya usted a saber de cuántas distintas maneras que son convocados semanalmente para estar y darle bocina a lo que han llamado la semanal. Fíjense aquí está este titular que habla precisamente de a lo que se refería Ramón. Dice Abinader, ¿verdad?, el presidente, turismo y exportaciones zonas francas son bujías de la economía. Vaya usted a saber. Eso era el eje central de lo que ellos criticaban, con aquel cuento del llamado modelo económico que ellos iban a cambiar. Pero resulta ser que ya iniciándose este último año de la administración del gobierno de los Popis, no ha cambiado nada. Y un grupo de paleteras, ventorrillos y pulperías del llamado sistema político tradicional o de los del partidarismo de los partidos no alternativos, pues resulta ser que ellos mismos terminan preguntando, esta prensa termina diciendo, con los buenos números que exhibe la economía en el momento, se paralizarán los préstamos. ¿Qué pasará con la reforma fiscal que recomiendan los organismos internacionales a la República Dominicana? Fueron parte de las interrogantes que tenían los periodistas que cubren el Palacio, pero no fueron tomadas en cuenta para el micrófono. Acudieron al evento fulano y mengano. Es decir, los que son incluso convidados a la semanal, no fueron tomados en cuenta para formular las preguntas. Las preguntas que evidencian las incoherencias. Pero hay que ser muy desfachatado para atreverse a decirle, y yo diría que hasta de manera subrepticia, decirle a este país que la economía, que donde está el dato, que el 24.4% se sitúa la pobreza al finalizar el 23, que bajó desde el 28.4 al 24.4. Es decir que la pobreza en medio de como conclusión de un año y de un periodo gubernamental como este, que ellos han caracterizado múltiples veces como una economía abatida, problematizada por la pandemia. Una pandemia que en las elecciones del 20 fue negada, de tal suerte que no se le, vía el Congreso, se le llegó a impedir incluso la aprobación congresual del llamado periodo de emergencia, ¿verdad?, de excepción, a propósito de la pandemia. Ellos decían que eso era un invento del Partido de la Liberación Dominicana. Llegaron a negar y negarle la protección que requería la población en aquel momento. Pero entonces tenemos, que esto es lo más extraño, es decir, que la pandemia, usar el recurso de la pandemia, luego usar el recurso del aumento de los precios de los combustibles, como resultado del aumento de los precios del petróleo, y posteriormente atribuirle a la guerra Rusia-Ucrania
impacto precisamente en el desempeño de la economía local. Y a todo esto sin que existiera una política programática de este gobierno de los popis para lograr reducir pobreza. Resulta ser, y después de los últimos 2 años, que han sido años inflacionarios, en el que el gobierno ha autorizado, desmontando el aparato productivo local nacional, ha provocado una inflación que nos viene también como resultado de la propia crisis de la economía norteamericana, que no creció, que aumentó en su momento el desempleo, etcétera. Resulta ser que nosotros bajamos 4 puntos la pobreza en la República Dominicana. ¿Cómo es posible que en este contexto resulte ser que ahora, según ellos, la pobreza, en vez de aumentar, se redujo en casi 5 puntos, en 4%, en un 4%? Es decir, sin política de reducción de pobreza, con dificultades hasta en el desayuno escolar, con dificultades del aparato productivo nacional, con el mismo contexto, porque tenemos la misma guerra ruso-ucraniana desde hace ya 2 años, y porque no ha variado más que intermitentemente el precio del petróleo, porque el precio local de la gasolina y demás combustibles de consumo nacional, pues lo que ha hecho es mantenerse como el primer año, allá arriba, como resulta ser que la pobreza baja. Eso es una cosa de decir eso es una desfachatez. No es verdad, porque la calle lo dice la gente, que en vez de usted tener más recursos para hacer frente a la inflación, en vez de que su salario mantenga un poder adquisitivo, ese poder adquisitivo se reduce y entonces usted termina bajando el índice de pobreza de una economía o de un país cualquiera. Eso es un acto de desfachatez decir eso, porque este es un gobierno mentiroso. Eso es mentira. Eso no es lógico, eso no es posible. Y no es verdad también la mentira aquella de que, se atreven a hablar de que somos una economía de ingresos medios que se sitúa en el lugar número 7 de América Latina. Y el presidente ha llegado a decir que la canasta básica, el costo de la canasta básica nuestra está entre los primeros, liderando la región, y diciendo que aquí la gente calculándolo en función del salario mínimo, de los trabajadores. ¿Y qué resulta? Que los especialistas explican y dicen que las comparaciones son asimétricas, porque el salario, mientras aquí el salario mínimo es de tanto, para las empresas más o menos ronda el 14,000 y tantos pesos para las pymes, que son el 88% de las empresas, de las 240,000 empresas registradas. Resulta ser que el salario mínimo en relación a la canasta básica de los demás países de la región casi es el doble. Y entonces resulta ser que aquí ellos hablan como que es posible comparar con países en donde los ingresos mínimos promedios de la región duplican los ingresos mínimos promedios de los trabajadores dominicanos. Entonces este es un gobierno de mentirosos y es un gobierno que le miente en combinación con las revistas comerciales a la población dominicana. Y exhibe entonces ahora, incapaces de decirle a uno, de explicarle a la nación cuáles han sido los cambios en el modelo económico, ahora lo que se quiere decir es, claro,
que turismo y zonas francas, que no son exportadores, porque eso también es una mentira. Las zonas francas no exportan. Las zonas francas producen aquí, con una serie de subvenciones, de facilidades, etcétera. Producen aquí, pero eso no puede ser una exportación. Eso no se ve como no se calcula como exportación. Porque si algún beneficio tienen las zonas francas es que producen empleo. Eso sí. Ahora, tampoco han producido empleo, sino que se han retomado los niveles de empleo que habían hasta el 20. Porque lo que hizo el periodo de la pandemia fue reducir precisamente no solo la llegada de turistas o de visitantes al país, sino reducir los niveles del empleo que se tenían. Y resulta ser que ahora esos dos pilares del modelo económico que tiene el país desde que comenzó a gobernar, por así decirlo, el Partido de la Liberación Dominicana, ellos ahora dicen que son los pilares, bujías de la economía. No hay una sola transformación del modelo económico. No hay cambio ni en el modelo económico ni en el modelo político del país. No está. ¿Dónde están? Que se lo expliquen al país si existe. Por eso se habla irresponsablemente de profundización del cambio. ¿Pero qué usted va a profundizar? Lo que usted no ha iniciado en 4 años. Ojalá que no lo profundicen, porque el que hemos tenido, sí que no se puede profundizar este cambio que hemos tenido. Que no lo profundicen, por Dios. Salgamos de esto, Esto es lo que hay que hacer en febrero y en mayo. Usted quédese ahí, no se mueva de Tele Santo Domingo. Tele Santo Domingo, televisión con sabor dominicano.